Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a este Congreso Dominicano de Neumología y Cirugía de Tórax. En los próximos minutos voy a tratar el tema del fenotipo fibrosante progresivo en enfermedad pulmonar intersticial. Estos son mis conflictos de interés y para tratar del tema he decidido dividirlo en los siguientes apartes. Primero, describir las características de este fenotipo fibrosante progresivo. Segundo, revisar la evidencia más importante que se desprende del estudio pivotal que de alguna forma valida su existencia y su posibilidad de tratamiento, que es el estudio INVIL con Nintedanib. Y finalmente presentar alguna evidencia de cómo este fenotipo podría constituir realmente un verdadero endotipo al ya conocerse algunos mecanismos fisiopatológicos. Entonces, quiero empezar con la definición de lo que es un fenotipo clínico y se define como un atributo o una combinación de atributos de la enfermedad que describen diferencias entre individuos, en este caso con enfermedad intersticial, en la medida en que se relacionan con desenlaces clínicamente importantes, ya sea síntomas, exacerbaciones o progresión de la enfermedad o muerte, pero pues tal vez el que más importante nos atañe en este momento es el de la respuesta al tratamiento, es decir, un fenotipo clínico probablemente está realmente determinado por un tratamiento diferencial. Y definitivamente el fenotipo clínico más importante en enfermedad fibrosante, pues claramente es la fibrosis pulmonar idiopática. Es la entidad clásica de fibrosis progresiva. Este es un estudio que pone todos los estudios aleatorios que se han realizado con la enfermedad y compara la pérdida de función pulmonar en sujetos sanos y en aquellos pacientes que tenían una alteración leve o moderada con fibrosis pulmonar idiopática y se ve cómo los pacientes con fibrosis pulmonar pues pierden alrededor de 200-250 mililitros al año de función pulmonar. Eh, esto pues es evidente en comparación también con otras enfermedades intersticiales. En este estudio se comparan pacientes con enfermedad con FPI con otras enfermedades como enfermedad intersticial no clasificable, neumonitis de hipersensibilidad crónica o neumonitis asociada a enfermedad del tejido conectivo y se ve cómo la mortalidad pues es claramente superior en aquellos pacientes categorizados como fibrosis pulmonar idiopática. De todas maneras, para esta enfermedad existen tratamientos modificadores de la enfermedad que básicamente lo que hacen es disminuir más o menos un 50% esa pérdida de la función pulmonar. Sin embargo, pues hay que aclarar que los estudios no fueron impulsados para identificar diferencias en mortalidad y en general los pacientes incluidos tenían una alteración leve a moderada de la función pulmonar. No obstante, pues vale la pena resaltar los resultados de un metaanálisis reciente publicado en noviembre de este año, que involucró más de 12.000 pacientes en 26 estudios, 8 aleatorios y 18 cohortes, que mostraron cómo los medicamentos antifibróticos, nintedanib y pirfenidona, se asocian a una reducción de hasta un 45% de la mortalidad global y a una reducción de hasta un 47% en las exacerbaciones, de tal forma que además de esa pérdida o de esa disminución de la pérdida de la función pulmonar, pues también tienen impacto en desenlaces importantes como mortalidad y exacerbaciones. No obstante, además de la fibrosis pulmonar idiopática, en este cuadro vemos cómo, además de esta enfermedad, pues existen otras entidades intersticiales con un potencial de fibrosis, teniendo en cuenta, por ejemplo, la neumonía intersticial no específica, la neumonía criptogélica, la neumonía intersticial aguda, todas las neumonías asociadas a enfermedad del tejido conectivo, la fibroelastosis pleuroparenquimatosa, la enfermedad intersticial no clasificable, pero también otras como neumonitis de hipersensibilidad, sarcoidosis asociada a drogas. Y pues básicamente esto también nos hace preguntar si esas entidades, si bien no idiopáticas, cuando tienen una característica fibrosante, pues se comportan de una forma diferente a las no fibrosantes. Y pues parece que la respuesta es que sí. Este es un estudio que compara los patrones escanográficos, específicamente el patrón de neumonía intersticial usual, en TACAR en varias enfermedades intersticiales no FPI, neumonitis de hipersensibilidad crónica, enfermedad intersticial asociada al tejido conectivo y enfermedad intersticial no clasificable. Y como se ve, pues la tasa de supervivencia en aquellas enfermedades con este patrón de NEW, de fibrosis pulmonar, pues es claramente inferior en comparación
comparación a las pacientes que no tenían este patrón escanográfico. Y esto es así no solo con relación a escanografía, sino también con relación a pérdida de la función pulmonar. Pacientes con neumonitis hipersensibilidad crónica fibrosante, neumonitis eh, intersticial inespecífica fibrosante o esclerosis sistémica con patrón fibrosante, tienen una pérdida de función pulmonar mucho mayor, más del 10% a lo largo del tiempo, en comparación con pacientes que no tienen esta característica, de tal forma que el comportamiento parecería ser diferente. Y es así como este comportamiento se asemeja muy al comportamiento de la FPI, es decir, un comportamiento progresivo, irreversible, o con algún potencial de estabilización de esa pérdida de la función pulmonar, que probablemente es uno de los diferenciales más importantes. De tal forma que dentro de las enfermedades intersticiales diferentes a fibrosis pulmonar idiopática, muchas de ellas, al tener características fibrosantes, se comportan de una forma muy similar a la FPI desde el punto de vista de supervivencia y de pérdida de función pulmonar. De tal forma que aquí es donde nace el concepto de enfermedad intersticial progresiva fibrosante. Y es que en general puede ser bastante frecuente. Este es un estudio que interrogó a varios expertos de todo el mundo acerca de la posible frecuencia de este patrón a lo largo de varios diagnósticos o categorías diagnósticas de enfermedad intersticial. Y como se ve, más o menos un 20 a 30% de los casos de enfermedad intersticial no FPI podrían clasificarse como con este comportamiento de fibrosante progresivo. Es decir, alrededor de 3 de cada 10 podrían tener este comportamiento. Y es que para definirla o para definir progresión, esa característica de progresión, han existido varias definiciones. Probablemente la inicial son la de los estudios clínicos, el INVIL, que lo vamos a revisar más adelante, y otros estudios con pirfenidoma como el UILD y el RELIEF, pero también ha habido definiciones recientes como la propuesta por el doctor Cotan en Francia o un grupo multidisciplinario de enfermedad intersticial que ha propuesto otras definiciones alternativas. No obstante, en general, probablemente todas estas definiciones se basan en indicadores de progresión, ya sea dado por síntomas, disminución de la función pulmonar, específicamente la pérdida relativa de la capacidad vital forzada, la persistencia o la progresión de la fibrosis, de los hallazgos escanográficos de fibrosis en la escanografía, a pesar de un tratamiento de primera línea y, por supuesto, podría o no incluirse la presencia de exacerbación, teniendo en cuenta que es un evento con una mortalidad bastante alta. Entonces, en general, las definiciones de fenotipo progresivo incluyen uno o varios de estos criterios. Probablemente, muy seguramente, la caracterización sería en varios de estos dominios. De tal forma que, en general, lo que se recomienda en este momento es, ante un paciente con enfermedad intersticial, claramente tratar de categorizar inicialmente a dónde pertenece ese paciente, si pertenece a FPI o a una enfermedad autoinmune o a una enfermedad no clasificable o a neumonitis de hipersensibilidad crónica, pero a lo largo del tiempo y siempre en el contexto de una junta multidisciplinaria de enfermedad intersticial, tratar de detectar si ese paciente cumple los criterios de fenotipo fibrosante progresivo, porque ya en este momento, teniendo en cuenta esa definición que veíamos de fenotipo clínico, el tratamiento sí puede ser un tratamiento diferencial. Y en este orden de ideas voy a revisar la evidencia que se desprende del estudio INVIL. El estudio INVIL fue el estudio con nintedanib que investigó precisamente la eficacia y seguridad de este medicamento antifibrótico en pacientes con enfermedad intersticial fibrosante con ese fenotipo progresivo. El estudio fue un estudio que se realizó a lo largo de 52 semanas, fue un estudio aleatorio controlado con placebo, en donde de forma doble ciega los pacientes fueron asignados a recibir nintedanib, 150 miligramos cada 12 horas o placebo, y los criterios de elegibilidad fueron pacientes con enfermedad intersticial diferente a FPI, que tuvieran un patrón fibrosante difuso, caracterizado por anormalidades reticulares con bronquiectasias de tracción con o sin panal de un más de 10% de extensión en la escanografía realizada antes de 12 meses o en los primeros 12 meses, 12 meses antes del screening,
una capacidad vital forzada de mayor o igual al 45% y una difusión de monóxido de entre 30 y el 80% del predicho. Para hablar de ese fenotipo progresivo, los pacientes deberían reunir uno o más de los siguientes criterios. Una declinación de la capacidad vital forzada mayor o igual del 10% o del 5 al 10% asociado a empeoramiento de los síntomas o del 5 al 10% asociado a un aumento en la extensión de la fibrosis en la TAC o empeoramiento de los síntomas y aumento de la extensión de la fibrosis en la TAC. Es decir, 4 definiciones de fenotipo progresivo. Y los desenlaces fueron la tasa anual de declinación de la capacidad vital forzada a lo largo de las 52 semanas, así como un cambio en el cuestionario CABIL de calidad de vida a las 52 semanas, tiempo a la primera exacerbación aguda o mortalidad en este tiempo y tiempo a la mortalidad en este año, y analizado en la población total, pero también se presentan los subanálisis según la presencia o no de un patrón similar a la NIU en la tomografía de tórax o sin este patrón. Se incluyeron 332 pacientes en el grupo de nintedanib y 331 en el grupo placebo con una edad promedio de 65 años. El 53% fueron hombres, la mitad habían fumado y el 62% tenían, en ambos grupos, tenía un patrón de NIU en la TAC con una capacidad vital forzada media de un 68%, una DLSO del 44% y una calidad de vida comprometida con un CABIL de 52 puntos. El estudio incluyó, tanto en el grupo con nintedanib y placebo, varios tipos de enfermedad intersticial y como vemos acá, más o menos 2 de cada 10 eran neumonitis de hipersensibilidad, enfermedad autoinmune y neumonía intersticial inespecífica, pero también habían otros tipos de enfermedad autoinmune, incluida la enfermedad intersticial no clasificada. ¿Qué mostró el estudio? En la población general, la administración de nintedanib se asoció a una reducción, a una menor pérdida de función pulmonar medida por la capacidad vital forzada, con una diferencia de 107 mililitros por año con relación a placebo. Y cuando se hizo el subanálisis en aquellos pacientes con una escanografía con un patrón similar a la NIU, esta diferencia fue incluso un poco mayor, 128 mililitros en comparación con el grupo placebo, que en ambos análisis perdió más o menos 180 a 200 mililitros por año. Esto también es evidente a lo largo del tiempo y pues acá se observa cómo los pacientes que recibieron el antifibrótico, pues a lo largo del tiempo perdieron menos capacidad vital forzada en comparación con los pacientes que recibieron placebo, y esto se observó tanto en los pacientes con un patrón de NIU como en aquellos sin un patrón de NIU. Y esto básicamente es lo que muestra. Tanto en ambos grupos, patrón NIU o no patrón NIU, pues no se observó interacción con relación al grupo. Con relación a el cambio en el CABIL, no hubo diferencia en ninguno de los grupos en comparación con el antifibrótico y placebo. Y con relación a tiempo a la primera exacerbación aguda o mortalidad en la población general, se observó una disminución de más o menos un 32%, que no alcanzó a ser estadísticamente significativa, pero sí en aquellos pacientes que tenían un patrón escanográfico de NIU, se observó una disminución de un 40% en el tiempo a la primera exacerbación aguda o mortalidad en aquellos pacientes que recibieron el antifibrótico. Los eventos adversos en general fueron los esperados y los ya reportados en los estudios previos de FPI, con una tasa de eventos adversos serios muy similar entre los grupos, de más o menos un 19%. Y pues lo que se viene reportando, mayor prevalencia de efectos gastrointestinales en el grupo de nintedanib como diarrea y náuseas. De tal forma, el estudio muestra que el antifibrótico retardó la progresión de la enfermedad intersticial, demostrada por una menor tasa de declinación de la capacidad vital forzada, y se asoció a una disminución en el riesgo de exacerbaciones agudas o mortalidad, sin cambios en la calidad de vida específica y con un perfil de seguridad dentro de lo esperado para reportes previos.
Quiero mencionar además un par de subanálisis o tres subanálisis que se han hecho de este estudio. Básicamente, cuando se hace un subanálisis por cada uno de los tipos de enfermedad intersticial, neumonitis de hipersensibilidad, autoinmune, intersticial inespecífica o no clasificada, pues no se observó heterogeneidad en el efecto del tratamiento con el antifibrótico en los diferentes subgrupos. Otro subanálisis con relación a aquellos pacientes que habían recibido glucocorticoides o no habían recibido glucocorticoides, tanto en aquellos con patrón NEW como no patrón NEW, pues básicamente tampoco se observó una diferencia importante con relación al beneficio en cuanto a retardo de la pérdida de la capacidad vital forzada. Y el subanálisis adicional es cuando se analiza según cada uno de los tipos o de las categorías de progresión en tres grupos, grupo A, grupo B o grupo C, según los criterios de progresión, y básicamente tanto en la población general como en aquellos pacientes con NEO en la TAC o con otro patrón fibrótico, pues no se observó un efecto diferencial, de tal forma pues que el análisis de esos grupos confirma el beneficio del medicamento. Y pues estos datos son el sustento de la aprobación por parte de la FDA en marzo del año pasado del medicamento como tratamiento de enfermedad intersticial fibrosante con un fenotipo fibrosante progresivo. ¿Qué tenemos con relación a el endotipo? Entonces, el endotipo es una contracción de endofenotipo y es un subtipo de enfermedad definida funcional y patológicamente por un mecanismo molecular. Y al respecto, es interesante este estudio, es un estudio publicado hace un par de años por el grupo de la doctora Hoffman-Bolt, en donde en tejido pulmonar explantado en el momento del trasplante pulmonar, 130 pacientes con enfermedad intersticial fibrosante, 99 con fibrosis pulmonar idiopática, 14 con esclerosis sistémica, 17 con otro tipo de enfermedades intersticiales. Y pues en estos pacientes se hizo un análisis de diversos factores fibrosantes en cada uno de los tejidos de estos pacientes. Y básicamente se observó que las concentraciones de estos factores, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, factor de crecimiento endotelial vascular y factor de crecimiento derivado de macrófagos, estuvieron aumentados de forma significativa en todas las enfermedades intersticiales fibrosantes en comparación con el pulmón sano, y no se encontraron diferencias en alguno de estos factores con relación o entre cada una de las categorías de enfermedad intersticial. Este es el primer estudio que de alguna forma analiza estas sustancias que son las dianas terapéuticas del antifirótico nintedanib, encontrando entonces concentraciones similares en cada uno de los grupos de enfermedad intersticial fibrosante, de tal forma que podría haber alguna evidencia sobre cómo este endotipo podría estar funcionando en los pacientes con enfermedad intersticial fibrosante progresiva. Para concluir entonces, la estrategia de splitting inicial, en donde se identifica la enfermedad intersticial en cada uno de los fenotipos clínicos, tiene un valor pronóstico y de tratamiento diferencial para cada una de estas categorías, FPI, enfermedad intersticial asociada a neumonitis de hipersensibilidad crónica o a esclerosis sistémica, por ejemplo. El reconocimiento del comportamiento progresivo mediante el lumping identifica un fenotipo clínico adicional, el llamado fibrosante progresivo, para que existe un tratamiento particular. La caracterización del endotipo de fibrosante progresivo permitirá una clasificación adicional en estos pacientes, y biomarcadores diagnósticos, pronósticos y predictores de respuesta serán necesarios para identificar mejor el tratamiento en cada uno de estos pacientes. ¿Para dónde vamos entonces al futuro? Como ustedes ven acá, una línea del tiempo. Inicialmente teníamos todas las enfermedades intersticiales como en un solo hilo. Los fuimos separando y ya en el 2000 pues tendríamos varias enfermedades intersticiales. En el 2020 volvemos a hablar de un fenotipo fibrosante progresivo donde nos une cada una de estas enfermedades intersticiales, y probablemente en el futuro el descubrimiento de vías endotípicas diferentes, el comportamiento de cada una de estas enfermedades, biomarcadores y toda esta parte de la caracterización genética y por supuesto la medicina personalizada probablemente nos van a abrir otras expectativas en el tratamiento de las enfermedades intersticiales. Muchas gracias por su atención.